Los propagandistas palestinos en línea no tienen problema en mentir, lo que hace la tarea de Israel increíblemente difícil. Sabes, estás jugando según una serie de reglas y pautas, las cuales tu enemigo no está siguiendo. Shalom, soy el portavoz del gobierno israelí Eylon Levy y bienvenidos a Estado de una Nación, donde los llevo entre líneas y más allá de los titulares. Antes de iniciar la conversación, revisemos las noticias más recientes. Es 14 de febrero, día 131 de la guerra del 7 de octubre. Tras la masacre, los representantes iraníes en Líbano, Hezbollah, se unieron a la guerra apoyando a Hamas. Hoy, Hezbollah lanzó una lluvia de cohetes hacia el interior del norte de Israel, en una escalada significativa. Como respuesta, la Fuerza Aérea Israelí realizó ataques aéreos contra objetivos de Hezbollah en Líbano, incluyendo algunos de su unidad de élite Radwan. Hablando desde su búnker ayer, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, insistió en que el grupo terrorista continuaría sus ataques contra Israel hasta el final de la guerra en Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes irrumpieron en un complejo donde el líder de Hamas, Yehia Sinwar, se escondía anteriormente durante la guerra, mientras los combates se desataban sobre él. En ese búnker, millones de dólares en efectivo. Las imágenes publicadas ayer muestran a Sinwar el 10 de octubre corriendo por los túneles con su esposa e hijos, inconfundible por la silueta de sus orejas. Y parte de la guerra es la guerra mediática. Ayer, Al Jazeera informó que uno de sus periodistas fue herido en un ataque de las fuerzas de defensa israelíes. Hoy resultó que Ismail Abu Omar es un comandante adjunto de compañía en la brigada Hamas, a Khan Yunus, que se infiltró en Israel el 7 de octubre. No es el primer terrorista que se hace pasar por periodista y probablemente no será el último. Esta guerra mediática es crítica, por eso quería obtener la perspectiva de Nathaniel Solich. Desde el 7 de octubre ha estado exponiendo las atrocidades de Hamas de ese fatídico día. El actor y activista de Hollywood, Nate Buss, saltó a la fama con su aparición en The Vampire Diaries. No es ni israelí ni judío, sino un cristiano renacido australiano. Con su nueva empresa Robert Media, enfocada en la generación Z, ha estado defendiendo a Israel en la batalla mediática, exponiendo las dolorosas historias de las víctimas de Hamas. Mientras los líderes terroristas se esconden en las sombras, Busolich se ha convertido en una voz prominente en el mundo pro-Israel. Y a pesar de una avalancha de abusos en línea, persiste y habla su verdad. Mientras se desvanecen los recuerdos de la masacre del 7 de octubre, el mundo puede parecer un lugar solitario para quienes aún luchan por traer a los rehenes a casa y llevar a Hamas ante la justicia. Entonces, ¿qué motiva a Nate Buss a tomar una postura moral firme cuando podría estar a miles de kilómetros de distancia, disfrutando de la vida en Hollywood y permaneciendo vergonzosamente silencioso, como tantos, a raíz de las atrocidades bárbaras de Hamas? Es hora de que Nate y yo exploremos el estado de nuestra nación. Nathaniel Busolich, bienvenido al programa. Gracias por recibirme. Traje a Mr. Buss para crear expectación sobre el programa. El mismo. Sí. Prometo que esa es la última broma de papá. Perfecto, entonces podemos continuar desde ese punto. Así que sé por qué te he invitado aquí en el podcast. Sé que quiero saber qué haces aquí. Eres un actor australiano. ¿Qué haces en Israel a miles de kilómetros de distancia? ¿Qué estás haciendo aquí en Israel? Sí, sabes, a veces es una pregunta que me hago a mí mismo simplemente porque, sabes, nunca fue algo en lo que pensé que estaría en una posición en la que estaría en un programa como este, hablando en nombre de toda una nación de personas que no son las mías. No soy judío ni israelí, pero mi primer viaje a Israel fue en 2017. Primer viaje que realmente me he apegado a la idea de lo que representa Israel. ¿Y qué representa Israel en tu mente? En mi mente es el pacto de relación que Hashem tiene con su pueblo. Y sabes que como un extraño mirando la historia judía, entendiendo los patrones de la Torá y el Tanakh, siempre me inspira cuando aterrizo en Israel. Llego al aeropuerto Ben Gurión y veo la bandera israelí ondeando en una tierra que les fue prometida. Hace tanto tiempo, y sé que es algo difícil para muchos miembros de la audiencia probablemente escuchar porque, sabes, tienes a muchas personas seculares, tal vez algunas personas religiosas, pero sabes que estoy puramente motivado por, sabes, la perspectiva de que se hizo una promesa a una persona específica, Abraham, quien es el padre de esta nación judía.
Y esa promesa es una promesa muy física en una tierra, y esa tierra ha sido devuelta a la gente ancestral, y ningún otro grupo de personas ha podido reclamar la patria ancestral como lo ha hecho la nación de Israel. Lo cual creo confunde a muchas personas cuando hablan de Israel en el contexto del colonialismo, ¿verdad? Simplemente no hay otro ejemplo de un pueblo indígena en una tierra que fue exiliado y luego logró regresar a su tierra natal. ¿Y esa es la conexión que ves con Israel? Sí, absolutamente, y probablemente por eso la gente lucha con ello, porque no encaja en el molde de nada que les resulte familiar. No, para nada. Sabes, a menudo ves la hipocresía de solo esa idea, incluso desde el país de mi origen, Australia, donde hemos tenido durante las últimas 2 décadas un gran impulso para reconocer, identificar, recordar y reflexionar sobre el pueblo ancestral de Australia, que son los aborígenes. Y, sabes, en cada evento nacional, en cada evento deportivo, se reconoce a los pueblos ancestrales de Australia y se reconoce a los aborígenes. Y luego ves la hipocresía del gobierno australiano que dice, bueno, no vamos a reconocer que el pueblo judío, los pueblos ancestrales de esta nación son curiosos. Está bien. Así que es como si estuviéramos viviendo en un mundo de hipocresía expuesta, y es abierta, es pública. Y en mi opinión es Hashem permitiendo que la estupidez de los hombres se muestre a todas las personas. Interesante. Me pregunto, ¿cómo te volviste partidario de Israel? Porque te has convertido elocuente y prominente, pasando mucho tiempo aquí en el terreno, especialmente desde el 7 de octubre. ¿Siempre te has visto a ti mismo como un fan de Israel? ¿Es esto un nuevo descubrimiento o despertar? No, para nada. No, yo, sabes, fui criado. Mi madre nació en Egipto. Nació en un campo de refugiados tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegó a un campo de refugiados en Egipto? Mi abuela era de Croacia, de un poco isla llamada Hvar. El comunismo había barrido toda Europa del Este a raíz de, ya sabes, la Segunda Guerra Mundial. Y ya sabes, hubo muchas atrocidades que ocurrieron en Europa del Este a los judíos, la identidad judía. Sabes, hubo campos de muerte y cosas horribles que sucedieron. Y por lo que entiendo de mi pasado, mi abuela y mi abuelo eran viviendo en esta isla. Estaban en contra de este nuevo régimen comunista y las cosas que estaban sucediendo en la antigua Yugoslavia en ese momento. Mi abuelo fue disparado y asesinado. Mi abuela huyó. Mi mamá nació en un campo de refugiados como consecuencia de aquello. Así que soy australiano de primera generación. Pero crecí en una comunidad árabe islámica muy arraigada en Sydney, Australia. De acuerdo. Lo que muchas personas no saben, y no esperarías eso cuando piensas en Australia, piensas en, ya sabes, surfistas, playa, ya sabes, cabello rubio. Pero hay una enorme comunidad árabe islámica en Sydney, Australia. Israel era un tema de discusión animado, absolutamente, al crecer. Pero desde la otra perspectiva, ¿qué escuchabas mientras crecías sobre el apartheid, el genocidio, los ocupantes? En aquel entonces hablaban de genocidio. Sí, absolutamente. Es el tipo de estándar, título, protocolo y lenguaje inyectado en esta narrativa que ha estado ocurriendo durante décadas. Y crecer en ese mundo árabe islámico realmente ha sido beneficioso para entender y tener la perspectiva correcta de lo que realmente está sucediendo aquí en 2024. Y creo que cuando mucha gente me mira, piensan que solo soy un actor de Hollywood, una vida de privilegio, solo un actor de Hollywood, deberíamos ser tan afortunados. Sí, pero su infancia reflejó algo muy distinto. Yo iba a casa de mis vecinos para el Ramadán, celebraba el Eid con ellos, entiendo. ¿Cómo eres? ¿Cómo están reaccionando tus vecinos? Ahora que te has convertido en una figura tan prominente. Defensor de Israel, ¿sigues en contacto? No tanto como me gustaría, ¿sabes? El libanés palestino, para ser específico, ¿sabes? Y supongo que para mí, al crecer, realmente aprendí la base de ese mundo y su marco, que es crucialmente importante antes de comenzar cualquier tipo de conversación sobre lo que está sucediendo en Israel. Necesitas entender los marcos de ambos. ¿Y qué nos ayuda a entender ese marco? ¿Cómo ven estas personas a Israel? ¿Qué ven al mirarnos? Sabemos por qué estamos aquí. Nosotros conocemos nuestras razones para luchar contra Hamás y nuestras acciones, pero ellos no lo entienden. Ven una imagen muy distinta de Israel a través de su propia perspectiva. Sí, entonces, sabes, lo primero que necesitas entender desde un punto de vista
externo, no judío, no árabe o musulmán, miro a estos dos grupos de personas y la base del judaísmo, diría, es la comprensión fundamental, es una cultura de misericordia y compasión, y creo que realmente vemos eso reflejado en cómo Israel opera a escala mundial y cómo Israel opera internamente. ¿A qué te refieres? Misericordia y cultura de compasión. Misericordia y compasión. ¿Preferirías gastar billones en una cúpula de hierro que en destruir a tus vecinos? Por supuesto, porque lo que estamos intentando hacer es defensivo, exactamente. Así, la compasión y misericordia son casi la configuración predeterminada de Israel. Harán todo lo posible para evitar bajas civiles. Cuando hay un terremoto en Turquía, en Siria, en Marruecos, generalmente es Israel quien dice, oye, vamos a enviar gente, enviaremos ayuda y encontraremos formas de llegar a ti. Dejan a un lado sus diferencias. Ahora, una cultura islámica árabe no es lo mismo que la comprensión judía de... Su comprensión fundamental se basa en el honor y la vergüenza, más que en la misericordia y la compasión. Y ves eso reflejado en sus gobiernos, ves eso reflejado en sus culturas. Y eso crea un enorme problema, y especialmente cuando tienes un conflicto como el de los palestinos y los israelíes. Si volvemos a 1948 y vemos esta guerra de independencia, han perdido cada batalla que comenzaron. Y eso es... algo que es, imagino, profundamente humillante. Bueno, es pasar de la posición de honor, teniendo, ya sabes, una idea de que esto nos pertenece, a entrar en una posición de vergüenza en sus mentes. Y entonces creo que eso crea un verdadero dilema, porque no puedo ofrecer a las personas en una posición de vergüenza nada que las haga felices con la solución, a menos que sea la derrota de aquellos que les quitaron su orgullo. Y entonces cuando entiendes eso y sabes Otra cosa que realmente... no, es fascinante que estés diciendo eso, porque una de las preguntas con las que me encuentro enfrentándome todo el tiempo no es solo si es posible persuadir a las personas en el medio que aún no han tomado una decisión sobre Israel, sino a las personas del otro lado que están activamente en contra de Israel, y si hay una forma de convencerlos y traerlos a nuestro lado y convencerlos de que no somos los chupasangres malvados que creen que somos. ¿Crees que es posible que dentro de este paradigma que entiendes de cómo se entiende Israel dentro del mundo árabe islámico? Creo que es un camino extremadamente difícil de recorrer para Israel, siendo el único no árabe islámico. Es esta extraña circunstancia en la que nos encontramos, donde el mundo se enamora del desvalido y el mundo asume que los palestinos y la población árabe que se niega a aceptar la identidad de Israel son los desvalidos. Desde una perspectiva micro, Israel parece tener ventaja por tener un ejército más fuerte que los desvalidos. Pero solo tienes que alejarte y solo tienes que llegar a 30,000 pies para darte cuenta, no. El verdadero desvalido es el Estado judío. La minoría en todas las circunstancias, en todas las situaciones, están rodeados por naciones y enemigos que han querido destruirlos durante los últimos 76 años. Y es solo por pura determinación y personalmente, en mi opinión, que el favor de Hashem ha permitido que esta nación continúe existiendo, pero no solo existiendo, prosperando. Cuando lo ves de esa manera, creo que la mayoría de las personas solo miran los acontecimientos diarios a pequeña escala de lo que sucede entre Israel y la Franja de Gaza en este momento, pero realmente no ven el panorama más grande. Es fascinante porque para nosotros es obvio que Israel sigue siendo en gran medida David contra Goliat. Un mundo árabe musulmán más grande con el que esperamos avanzar hacia la normalización y la paz, pero aún un mundo mucho mayor contra el que luchamos. Y en el mundo occidental no se ve de esa manera. Y realmente quiero aprovechar tu conocimiento sobre las audiencias jóvenes, especialmente la generación Z. Hemos visto encuestas realmente horribles en los Estados Unidos que sugieren que la mitad de la juventud estadounidense apoya a Hamás. Sí, no los palestinos Hamás que hay ahí. ¿Cómo logró de alguna manera esta ideología venenosa tomar el control? Parece que hemos perdido a la joven generación en Occidente ante esta muerte malvada, bárbara y violadora. Una palabra narrativa. Creo que Israel hizo el error de decir que estamos del lado de la verdad. Eventualmente el mundo o el forastero lo van a entender. Pero lo que creo que 2023 y 2024 nos enseñaron es que no es suficiente presentar la verdad. Es como presento la verdad como la narrativa para que una joven audiencia de la generación Z entienda. Entonces los propagandistas palestinos en línea son brillantes para crear, cambiar y curar la narrativa.
¿Cómo lo están haciendo? Bueno, una ventaja que tienen es que no tienen problema en mentir, lo que hace la tarea de Israel increíblemente difícil. Sabes, estás jugando según una serie de reglas y pautas, las cuales tu enemigo no sigue. Y encontramos eso, por cierto, no solo en la guerra de información pública, sino también en la guerra en el terreno en la Franja de Gaza, donde nos encontramos tratando de adherirnos a estas normas muy estrictas del derecho internacional, mientras lidiamos con un enemigo que tiene tanto respeto por el derecho humanitario como por la humanidad básica. Y sin responsabilidad. Cero responsabilidad. A veces me siento, porque paso mucho tiempo pensando en lo que está pasando, pero te preguntas al comienzo de esta guerra, ¿quién estaba sentado en los túneles de Gaza, los líderes de Hamas, pensando, ¿cuántas muertes deberíamos afirmar que ocurrieron hoy? ¿7,000 es demasiado? Tal vez demasiado. Digamos 8,000, aunque no estoy seguro. Solo parece que están lanzando números porque saben que no importa y saben que en realidad no tienen que rendir cuentas por eso. No es solo una cuestión de hechos específicos o hechos falsos que se lanzan. Hay algo en la narrativa palestina que parece haber encantado a la gente alrededor del mundo, que parece darles un fuego y una pasión en su vientre, de una manera que la historia de Israel, la historia del renacimiento de un pueblo perseguido en su antigua patria, no está calando. Y el mensaje palestino de resistencia violenta sí lo está. Entonces, ¿por qué crees que ese mensaje es? ¿Por qué crees que la generación Z alrededor del mundo está tan receptiva o preparada para escuchar ese mensaje palestino de lucha violenta y de alguna manera se sienten inspirados o conmovidos por él? Creo que muchos de ellos son simplemente los patrones de, quiero decir, incluso podríamos volver atrás y ver lo que los nazis lograron con enfoques divisivos para convencer a la gente de que se uniera a su lado. Consideramos el aspecto religioso. Entonces se dice que es el Islam contra los judíos. Con 1.900 millones de musulmanes y solo 15.4 millones de judíos a nivel mundial, los judíos están superados en números significativamente. Ese es un lugar donde pueden entrar y dividirse. El siguiente es étnicamente, porque mucha gente no entiende que los judíos no son solo un sistema de creencias, sino una etnia. Lo siento, anestesia. Entonces tienes a los árabes contra los judíos. De nuevo, está superado en número. Y entonces se mueven al ámbito político. Y estamos viviendo en un tiempo donde las personas se están alejando de lo que es bueno y lo que la Torá y el Tanakh presentarían como la bondad, que finalmente sería Hashem. Estamos diciendo que no necesitamos a un Dios para decirnos quién es bueno. Yo decido que es bueno. Y en ese marco tenemos al guerrero de la justicia social. Y para que el guerrero de la justicia social pueda cumplir con el deseo de su sistema de creencias, necesitan encontrar un opresor y un pueblo oprimido. Y entonces creo que en muchos aspectos los palestinos no reciben suficiente crédito por sus brillantes estrategias de marketing, entendiendo a su audiencia. Ellos entienden cómo tocar las fibras sensibles del mundo occidental. Saben cómo tocar las fibras sensibles de los cristianos, que por todos los derechos deberían ser como yo, leer tu Biblia, entender los patrones, y saber que este es el mismo enemigo que ha levantado su cabeza una y otra vez para engañar al mundo con una mentira. ¿Y qué hacemos al respecto? El dilema está dentro de la cultura judía, porque pienso en estas cosas y me pregunto, ¿por qué Israel no puede resolver el juego de relaciones públicas? Y reflexioné sobre esto y reflexioné. Estamos intentando, estás intentando. Ahora tenemos un podcast. Ahora tienes un podcast y con suerte esta es la respuesta, pero es una cuestión cultural de nuevo cuando piensas en tu idea central del judaísmo. No estás en el negocio de los conversos. No verás a judíos diciendo que van a convertir tantas personas como sea posible en todo el mundo. Religión proselitista. Absolutamente no. Y eso crea un dilema en un escenario como este, porque piensa en la idea. Nunca realmente lo pensé de esta manera. Sí, así que piensa en la idea de lo que se llama hacer a los cristianos y musulmanes. ¿Soy cristiano? Mi trabajo como cristiano, si realmente quiero asumir la tarea, es entender lo que soy, entender quién soy y ahora presentar esa idea a alguien que no es como yo, mientras que al despertar por la mañana, conocemos nuestra identidad y esperamos que los demás nos permitan continuar con nuestras vidas sin interrupciones. Nuestras vidas, exactamente lo que Moshe le dijo a Faraón. Deja ir a mi pueblo para que podamos ir a un desierto y adorar a nuestro Dios. No te necesitamos. No queremos que seas parte de esto. Está bien, tú haces lo tuyo. Nosotros haremos lo nuestro y todos estaremos bien. Y entonces creo que ese elemento cultural de, ya sabes, el sistema de creencias judío ahora crea problemas donde ahora tienes forzado
Ingresar a una conversación y un mundo donde debes mostrarte y demostrarle a los demás quién eres frente a un enemigo que busca lo mismo, pero con un esfuerzo 10 veces mayor. Fascinante. Y ahora también has intentado unirte a estos esfuerzos con este nuevo medio de comunicación que has establecido, Rover Media, en Instagram aquí en el terreno, contando historias de supervivientes y familias de rehenes. Veamos un breve clip de algunos de los contenidos que has estado creando. Y luego quiero que me digas qué estás intentando hacer con esto. Tengo 3 hijos. El cumpleaños de mi niña es el 8 de octubre, pero como era fin de semana, celebramos el viernes por la noche. Así que todos fuimos a un restaurante cercano, lo pasamos bien, nosotros. Era alrededor de las 6:30 por las sirenas de Seba Adom. Agar llevó a los niños a la habitación segura, mientras yo salí a ver qué pasaba. Después vi a Abigail, amiga de Ulla, desde el jardín de infantes. Y ella estaba llena de sangre. Y la vi llena de sangre, pero pude ver que no estaba herida, no era su sangre, y la tomé y se la di a mi esposa. Salí corriendo, decidido a hacer algo para ayudar. Me quedé enviando mensajes de texto a mi esposa, quien se quedó en casa. Le dije, ¿estoy bien? ¿Cómo estás tú? Y ella dijo, estoy bien. Y alrededor de las 11 le pregunté cómo estaba, y ella dijo que alguien estaba entrando. Y eso es. Eso. Y no más mensajes, y estaba devastado creyendo que habían muerto. El domingo por la noche recibí una llamada y me dijeron que los vieron vivos siendo llevados a Gaza. Fue la mejor noticia que jamás recibí. Para quienes no comprenden cómo se siente, cómo es tu día, ¿sabes? Soy genial, Ginebra. Tengo mi fe y, sabes, todos en Israel están rezando por mí. Tantas veces en la Tanaj, donde Dios habla de liberar a las personas que son prisioneras, traerlas a casa. Estuve en el Kotel ayer, oré por aquellos que aún son rehenes en Gaza y oré para que fuera la mano derecha de Hashem la que trazara un camino recto desde Gaza. Tengo un hijo de 4 años y otro de 10 años allí, son tan pequeños, ¿sabes? Una niña de 10 años y un niño de 8 años. No veo ningún deseo de venganza. Me asombra tu capacidad para mantener la calma en la peor situación de tu vida, por mucho. Sí, esto no es algo político. Entrevista con Avichai Brodich allí, cuya familia fue secuestrada en Gaza. ¿Cuál es el objetivo principal de la plataforma Rover Media? Rover Media está entrando en la lucha y trayendo de vuelta la verdad con narrativa. Recuerdo el día que conocí a Abihaim. Conocí a un hombre que no tenía nada más que fe. Para quienes desconocen el resto de su historia, su familia volvió a casa, gracias a Dios. Sí, él es una de las familias que tuvo la suerte de que sus rehenes regresaran a casa. Y recuerdo que cuando me enteré de que la familia de Abihaim había regresado, lloré. Rompí a llorar y agradecí a Hashem por hacer lo que hizo, ¿sabes? Porque una tragedia. Pero de nuevo, es como si esto fuera un ejemplo de por qué, ¿sabes? Comencé Robert porque sabía que el 7 de octubre no iba a recibir la atención que merecía para que el mundo entendiera lo que el pueblo judío realmente ha sido. Esto es impactante porque, como dices, cuando sales de tu cultura y le cuentas al mundo, esperas que simplemente te dejen en paz. Ocurrió el 7 de octubre y de repente nos pareció tan obvio que todos entenderían el mal contra el que estamos luchando y se pondrían de nuestro lado, y nos sentimos bastante traicionados cuando dijimos que estábamos luchando por la humanidad y descubrimos cuánta humanidad no quería luchar por nosotros. No quería que lucháramos por ello. Israel tuvo una decisión muy difícil el 8, 9 y 10 de octubre. Vivimos en un mundo, debido a las redes sociales, donde todo es pasar al siguiente. Deslizamos. Y no estoy diciendo que Israel tomó una mala decisión al atacar Gaza inmediatamente, pero creo que si se hubieran detenido y dejado que el mundo respire y se impregne de lo que fue el 7 de octubre, eso podría haber sido mucho más útil para que las personas realmente comprendan de qué se trata el movimiento palestino. Que ese shock se hunda. Porque una vez que ocurrieron los ataques aéreos, le dimos contenido a la narrativa palestina, a su rebranding del mensaje que están cambiando. Y sabes, si vuelves a mis primeros videos de Instagram que comencé a hacer inmediatamente después de octubre, los palestinos comenzarán a actuar rápidamente.
Ahora van a empezar a intentar mover todo de nuevo a ellos siendo la víctima para encubrir, para ocultar el verdadero corazón de lo que siempre han querido hacer, que fue el 7 de octubre. Liberar Palestina desde el río hasta el mar. Sí, y ahora vemos exactamente lo que harían si tuvieran la oportunidad de moverse. En cualquier lugar entre el río y el mar. Nathaniel, eres el primer invitado del mundo del entretenimiento que... La lista de posibles invitados del entretenimiento en el programa no es muy larga, ya que Hollywood ha estado bastante silencioso últimamente. Muchas personas que esperábamos que hablaran a favor de Israel y los derechos humanos básicos de los israelíes después del 7 de octubre se sienten asustadas e intimidadas, porque incluso aquellos que están con un precio personal, social o profesional. Me cuestiono si tienen un costo personal, social o profesional. Y me pregunto, ¿has sufrido alguna consecuencia por apoyar a Israel? ¿Tienes miedo de que aún puedas pagar un precio? Recibo amenazas de muerte todo el tiempo después del 7 de octubre. Es un problema serio. ¿Y son amenazas de muerte creíbles? Sí, absolutamente. Amenazas de muerte creíbles. ¿Cómo lidias con esas? Se necesita un cierto tipo de personalidad para querer entrar en este espacio y por lo tanto no puedo, ya sabes, acusar a las celebridades de no tener el deseo de hablar. Porque cuando tienes familia, cuando tienes hijos, cuando tienes, ya sabes, una vida que has creado para ti mismo, no es tan fácil simplemente renunciar a todo y defender, ya sabes, defender a una nación que podría no ser la tuya o con la que realmente no tienes una conexión real, ya sabes, realmente se necesita alguien que tenga una gran cantidad de fe o un amor muy, muy profundo. Y luego, ya sabes, la verdadera prueba de amor es cuando estás dispuesto a sacrificar algo, ya sabes. Entonces, ¿a qué le temes sacrificar? ¿Existe la posibilidad de no conseguir el siguiente trabajo de actuación? Mira, ahora soy políticamente divisivo según el mundo, ya sabes. Y desde una perspectiva empresarial, piensas en estas celebridades en posiciones de influencia. Tú tienes que entender que su vida es un negocio. Mi número uno para ser rico, mi objetivo principal es honrar para ser rico. Mi objetivo principal es honrar a Hashem. Por lo tanto, tengo un enfoque muy distinto hacia la vida. Pero al ponerme en su lugar y pensarlo desde una perspectiva empresarial, no tiene sentido. ¿Por qué me enfrentaría a 15 millones de personas? ¿Por qué yo? ¿Por qué levantarme con 15 millones cuando podría hacerlo con 1.900 millones? Simplemente no tiene sentido. Audiencia. Adicionalmente, participé en un famoso programa de TV en Estados Unidos. Varios actores se acercaron a mí y agradecieron lo que estaba compartiendo y haciendo para que pudieran tener una mejor comprensión. Tengo algunas celebridades internacionales realmente masivas que también me han enviado mensajes directos. No diré sus nombres porque no quiero ponerlos en ningún tipo de posición. Pero estas personas no están hablando en público. No están hablando públicamente. Y, sabes, a menudo intentamos que todos se conviertan en pro-Israel. No estoy de acuerdo con que todos se vuelvan pro-Israel. Y con lo que no estoy de acuerdo es en hacer que la gente no diga nada a menos que estén educados. Si logramos que una celebridad deje de apoyar la causa palestina, sería un triunfo para mí. Excepto que ellos piensan que es lo de moda. Cosa que hacer ahora. Bueno, está de moda, ¿sabes? Y nosotros lo hemos puesto de moda. Vivimos en un mundo impulsado por las tendencias. ¿Alguna vez se pusieron de moda los escuadrones de la muerte y las violaciones en Grupo Bárbaras? Sí, bueno, eso es un gran reflejo de dónde estamos en la humanidad. Sabes, el 7 de octubre ha expuesto la fragilidad de los humanos, si estamos siendo justos. Estamos luchando por entender si son un luchador por la libertad o un terrorista. Y tienes razón en eso. Parece que, volviendo a la discusión sobre la generación Z, es toda una generación que aparenta algo incompleto. Está completamente perdida moralmente. Algo está profundamente podrido moral y filosóficamente. Si este tipo de cosas les da emoción y aliento en la vida. Entonces, ¿qué va a romper eso? Individuos y personas que están dispuestos a no seguir la corriente y en realidad ir contra la corriente, desafiar lo que se presenta. Y, sabes, espero que, ya sabes, iniciativas como Robert Media, donde la gente puede educarse y personas como yo mismo puedan hacer que otras personas en posiciones similares tengan un poco más de confianza en no caer en las trampas de esta cultura de cancelación, ya sabes, tácticas abusivas de este movimiento pro-palestino donde están como queremos obligar a todos a ser como nosotros. Quiero hacer algo aquí que de una manera única le dé a los espectadores y oyentes más confianza.
Tenemos algunas de las amenazas de muerte que has estado recibiendo aquí que aparecerán en la pantalla. Yo Quiero leerlos y obtener tu reacción. Solo entiende que estás rebotando, luchando y espero que ese sentido de espíritu de lucha les dé el aliento para mantener la cabeza en alto también. Así que Estas son algunas de las amenazas que has estado recibiendo. Dime qué piensas de ellas, perro de los judíos. ¿Verdadero o no verdadero? Yo probablemente diría amigo de los judíos antes que los judíos, antes que perro. Sí, bueno, el perro es el mejor amigo del hombre. Sí, Los niños de Gaza no importan porque son musulmanes, ¿verdad? Eres racista, islamofóbico. No estoy de acuerdo con eso. evaluación. Aquí hay un ejemplo perfecto. Esto es lo que realmente encuentro bastante interesante como cristiano. No hay una palabra para alguien que odia el cristianismo. Entonces sería como decir que eso es fobia cristiana o que eres anti Jesús, ¿no sabes? Porque simplemente aceptamos el hecho de que a la gente no le va a gustar lo que decimos. Jesús dijo a sus seguidores, te odiarán porque me odiaron a mí primero. Esto es parte de nuestra fascinante historia sobre él. Y puedo mantener esta posición con seguridad porque lo espero. Y cuando llega, no me preocupo cuando sucede porque Jesús ya me ha prevenido de que esta es la realidad avanzando. Ahora lo que eso hace es realmente probar algo. ¿Sabes? Si viniera a ti y dijera, oye, ¿sabes? Sígueme, voy a darte una gran vida. Todos te van a amar. Serás absolutamente adorado y apreciado. Si me sigues, todos te odiarán. Nunca tendrás conflictos. Para ti, oye, si sigues, todos te van a odiar. Será un camino más difícil. Tendrás que renunciar a muchas cosas que amas. Tendrás que ser mi reflejo cada día. Tendrás la mayor responsabilidad de todos. Estás como, bueno, ¿qué obtengo? Y no obtienes absolutamente nada, pero obtienes la alegría de saber que me sigues, no por el beneficio, sino por amor. Y entonces cuando recibo este tipo de comentarios, y si nosotros Podemos recuperar estos en pantalla quiero... a los judíos. Esto es islamofóbico. No a los judíos. Hemos tenido este islamofóbico. No nos gusta tú, no judíos. Muchos de tus remitentes de odio parecen ser bastante analfabetos. No nos gusta tú, no judíos, tú y personas como tú, asesinos de niños como tú, sionistas. El falso Israel está usando a Hamas como razón y excusa para matar a todos los palestinos. Punto, dice el remitente de correos de odio. Israel también financió a Hamas nuevamente para justificar el asesinato de palestinos y la limpieza étnica. Esto es material en tus mensajes directos, deberíamos decir, solo de hoy. Solo de hoy. Y aquí quizás está nuestro favorito, nuestro favorito. Eres un idiota sin idea. que ama. Para correr su boca en las redes sociales, vomitando diarrea verbal para simplones que te siguen a ti y a tus pensamientos similares, incompletos e incompetentes. Vergüenza debería darte, pero también prepárate para estar en paz con el fuego infernal al final de tu miserable vida, de búsqueda de la falsa verdad que has desviado. A tantas personas, imbécil, punto. Quiero decir, estás viendo estos y es intimidante y... Decir, ¿sabes qué? Si yo soy un correo de odio, simplemente no vale. ¿La pena? Sí, mira, tal vez, correo de odio, simplemente no vale la pena. Sí, mira, tal vez, pero ya sabes, mira, he compartido esta historia unas cuantas veces. Estaba en un punto de mi vida en el que quería que todo terminara. Presencié las atrocidades cometidas por Estado Islámico de Irak y Siria en Irak en 2016. Estaba en un punto bajo de mi vida. Era un actor exitoso con dinero, pero me sentía vacío por dentro. Y yo le dije a Dios que si esto era lo mejor que la vida podía ofrecer, ya no lo quería más. He terminado, quita mi vida de mí. Un susurro penetró en mi corazón, diciendo que si estaba tan dispuesto a renunciar a mi vida, se la entregara a él. ¿Cuál es la diferencia? Y entonces, lo que hace a alguien peligroso para el movimiento palestino es sobreavanzar. Y no les importa si son los que avanzan, y no les importa si son los que tienen el camino fácil de la vida. Solo les importa la verdad y lo moralmente correcto. Y para mí me di cuenta de que Dios tiene un amor tan profundo por el pueblo judío. Veo un odio injusto e injustificado que me rompe el corazón todos los días. ¿Sabes? Uno de los momentos más difíciles mientras trabajaba con Robert Media en octubre, noviembre, fue cuando me reuní con algunos de los sobrevivientes del Festival Nova y algunos soldados que lucharon contra los terroristas el 7 de octubre. Y cada una de las personas que conocí en el hospital Nikki Love eran personas increíblemente amables, hermosas y buscadoras de paz. Y cada vez que salía de la habitación del hospital, después de escuchar las atrocidades, el corazón, porque no es justo. Por un lado, hay un pueblo lleno de odio que el mundo ama, y por el otro, un pueblo pacífico y hermoso que parece no importarle al mundo. En esta vida, voy a elegir el lado de la paz. En esta vida, voy a elegir el lado de la gente amorosa, amable, generosa, que es la nación de Israel. Eso es realmente hermoso. Gracias. Es la verdad. Ya que no quiero terminar con correos de odio, yo, con amor, tengo algunas preguntas rápidas que quiero hacerte.
Desde que has estado, ¿cuántas veces has estado en Israel? Creo que esta será la 28ª vez. No, Desde el inicio de la guerra. no, Repasar algunas cosas que quiero que digas. Para repasar algunas cosas, quiero que me digas cuál es tu favorito en Israel. la Galilea. Entonces probablemente Capernaum. Podrías no saber decir El Mar Muerto, Mar Muerto. Sí. Mercado favorito, diría el Mar Muerto. Mar Muerto, sí. El mercado Yehuda en Jerusalén es una opción. El mercado Mahane Yehuda. Excelente elección. ¿Comida favorita? Comida favorita. No me gusta Jacques Noon. Todos lo alaban, pero no soy fanático de eso. No sé qué es. Tal vez shakshuka. Shakshuka. Shakshuka es una buena elección. Shakshuka es una buena elección. ¿Calle favorita? Calle favorita. No sé el nombre de la calle, pero supongo que es el camino de Tiberias a Capernaum. Es un camino sinuoso que rodea el Galilea. Amo conducir por Galilea, especialmente al amanecer, aunque desconozco el nombre de ese camino. Mi lista corta, pero tendré que revisarlo. ¿Personaje bíblico favorito? Rey David. ¿Rey David? ¿Por qué Rey David? Porque a menudo se le ve como este personaje querido en la Torá. Pero cuando realmente prestas atención a los detalles de su vida, fue malinterpretado. Realmente aceptado por su familia, hijos y comunidad. Y realmente aceptado por su familia, sus hijos, su comunidad. Y tenía un corazón entregado a Dios. Así que lo hizo de la manera difícil, pero siempre supo que era Hashem a quien perseguía y a nadie más. Palabra hebrea favorita. Mi novia me enseñó esto y tengo que repetirlo. Es Atzudiket, que tienes razón. Sí, yo. Vas a permanecer en sus buenos libros. si dices Tienes razón. Palabra de maldición hebrea favorita. Zona. lo cual no traduciremos al inglés. Sí, pero en realidad es bíblico. Un día estaba leyendo, creo que fue en Jeremías, y quería entender cuán serio era Dios, porque estaba acusando a Israel de prostitución. Y él dijo, zona. Y yo estaba como, ¿qué era zona? Y recuerdo haberlo dicho a alguien que era serio. Persona favorita en Israel. Persona favorita. Persona en Israel. Persona favorita en... Israel. Bueno, Eso sería en Israel. Persona favorita en Israel. Tendría que ser Leanne Oger, mi novia. Cuéntame sobre ella. Sí, ella es increíble. Ya sabes, es alguien que fue un gran sistema de apoyo para mí en días muy, muy difíciles. Quiero decir, ese video con Abby Haim puedes ver que mis ojos estaban rojos. Y eso es solo porque todos los días conocía a personas que estaban pasando por la peor circunstancia posible en la vida de cualquiera. Y yo estaba rompiendo en lágrimas y llorando y simplemente llevando una gran relación con Leah antes de que empezáramos a salir. Pero cada gran relación con Leah antes de que empezáramos a salir. Pero cada noche íbamos y comíamos hamburguesas y simplemente podía olvidarme de la dureza de lo que estábamos enfrentando en ese momento, lo que me dio la fuerza para hacerlo todo de nuevo al día siguiente. Así que sí, definitivamente es mi persona favorita. bueno, eso definitivamente suena como una buena razón. Sí, ella es para mantener. Nathaniel, gracias por venir. Es un placer tenerme aquí. Lo aprecio. Esto concluye el episodio de hoy del podcast del Estado de la Nación. Suscríbete en Apple, Spotify, YouTube o donde escuches tus podcasts. Soy Elon Levy. Gracias por acompañarnos.